Las 10 locuras más grandes hechas por millonarios. Estas son las 10 locuras más grandes hechas por millonarios. Cuando tienes el dinero que ni con 10 vidas podrías gastar, parece ser que a algunos se les va un poco la cabeza. Como cada persona es diferente, lógicamente a cada uno le da por hacer algo distinto. Pero todos, en cuanto te paras a pensar, son como poco raros. Número 10. Viviendo en la pobreza. Esta es la historia de estos dos hombres llamados Maurice y Harold, dos hermanos que, pese a ser millonarios, pasaron toda su vida en la más absoluta miseria. Su estilo de vida fue tan famosa que... Este es el verdadero Radge, Este es el verdadero Radge, ¿no creen? dio lugar a numerosas historias, como que limpiaban los platos dejando que los lamieran los perros porque no les gustaba limpiar, o que había tantos ratones que ya ni les importaba si encontraban uno dentro del vaso o la comida. Ciertamente, con la pinta que tienen, da la sensación de que fuera así o que hicieran cosas aún peores, pero con todo lo excéntricos que fueron, no llegaron a tanto. Esas historias no son más que invenciones. Lo real, sin embargo, era que estos dos hermanos compartían propiedad de un rancho que tenía un valor de más de 6 millones de dólares, y no es que no lo supieran, lo sabían perfectamente, pero les daba igual. Vivían en una cabaña donde no llegaba ni el agua ni la electricidad. Sabían que si vendían tan solo una pequeñísima parte de su terreno serían millonarios, pero nunca lo hicieron. Aunque no recibieron ninguna educación, se las arreglaron para hacerse a ellos mismos. Aprendieron a leer, carpintería, ganadería y, lo más importante, todo lo relacionado con los negocios de la compra y la venta de terrenos. Un ejemplo un poco más actual de esta actitud, aunque no tan exagerada, es el de Ike Kamprad, el fundador de IKEA, que con 5.000 millones de dólares parece que... Y ve muy raja hacer eso, ¿no? Tipo, ¿qué tan cabeza dura tenés que ser para, no, bueno, yo me la rebanco, quiero seguir viviendo abajo o lo que sea? Ya fue, vende una parte del terreno y aunque sea te mejoras un poco la casa, vivís un poco mejor, tenés más facilidades. ¿Tan cabeza dura tenés que ser para hacerte, no, el yo hago todo, el yo, ya fue, boludo? le duele gastar el dinero. A este no le verás con trajes caros, coches caros o cosas por el estilo. De hecho, por el estilo de vida que... Y no te digo que tengas un traje, pero ponele, te da paja limpiar un plato, lo que sea, le puedes pagar a alguien para que limpie, ¿entendés? O sea, no se lo das al perro para que lo lama. Igual creo que dijo que era mentira, pero me refiero a esas cosas. O sea, no te digo, no me he visto de Gucci, ¿entendés? O sea, entiendo que eso no tiene sentido. Pero capaz, no sé, boludo, viene en un rancho que se le caía el techo, boludo. lleva, nadie diría que es multimillonario, salvo el banquero que ve su cuenta. Número 9. James Jameson. El heredero de la marca de whisky Jameson era un poco revoltoso y siniestro. Lo que se contaba de él al principio se tenía como una leyenda, pero con el tiempo se confirmó como una historia real por las evidencias que de hecho el propio James dejó. Este, después de una reunión con un famoso comerciante de esclavos llamado Tipu Tip, compró a una niña de 10 años con la única intención de ver cómo se la comían. Para ello, después de comprarla, la llevó a una tribu caníbal que conocía al comerciante, que además hizo de intérprete. Le dijo a la tribu que la niña era un regalo del hombre blanco que deseaba ver la comida. Acto seguido la ataron a un árbol y le cortaron el estómago con 2 cortes limpios. No, alto raro, boludo, alto raro. La niña parecía haber aceptado todo aquello, por lo que no gritó demasiado. Y ya cuando la niña había muerto desangrada, comenzaron a despedazarla poco a poco. James, allí sentado, tomaba apuntes y dibujaba describiendo el proceso mientras veía cómo se comían a la niña. Luego, más tarde, dibujó en acuarelas los dibujos que más le habían gustado. Número 8. Hamad bin Hamdan. Una cosa... De 1 a 100 fue el video malo, boludo. Tipo, el anterior era, no, bueno, no quieren vender el terreno, se hacen los cabezaduras, quieren seguir viendo abajo. Al ser egocéntrico, y luego está Hamad, que hizo grabar su nombre en el suelo de tal forma que se dijo que sería visible desde el espacio, pero ni... Vete yo lo banco igual, ya fue. ¿Tenés literalmente plata infinita? Ya fue, estaba ocupado. mucho menos. Las letras tenían una... Sería re gracioso tener esto, Yo lo vería todo el tiempo en el GeoGuessr, en el Google Maps. Todos mis streams empezarían con, che, miren, estoy en el Google Maps. Arre. O me haría una casa por ahí, no sé. extensión de 1 kilómetro, así que aunque hubiera utilizado un color brillante con purpurinas, luces y antorchas, no se hubiera visto nada. Sin embargo, sí que podía ser visto por Google Maps. Incluso se pudo apreciar el proceso de excavación y todo. Lo grabó en la... Ah, realmente está copado, O sea, tenés plata infinita, está copado. O sea, es un gasto innecesario. O sea, es verdad que es mejor gastarlo, no sé, en otras cosas. Pero ya está, tenés plata infinita. isla Al-Futaisi, que Está copado. precisamente es también suya. Toda la isla. No parece algo importante para un hombre que posee una fortuna de 20.000 millones de dólares. Así que para él tener una isla es lo de menos. Sin embargo, a día de hoy no se puede ver su nombre porque en 2012 por alguna razón lo borró, aunque no dijo por qué. Qué locura, 20.000 millones de dólares. O sea, yo antes me ponía a pensar cuánta plata era, pero ten en cuenta que 20.000 millones es... 20.000 está formado por 20.000 dólares. Pero 20.000 millones está formado por 20.000 millones. Es una locura de plata, boludo. Pues, o sea, por ejemplo, 20.000 dólares me parece un montón de plata. Y está formado por un dólar, ¿entendés? Pero ahora imagínate 20.000 millones. O sea, cada 20.000... O sea, está formado por 1.000.000. Es una locura. Número 7. Howard Hughes. El millonario Howard Hughes tuvo una especie de relación romántica breve con Barbara Hutton, una mujer tan rica como lo era él. El caso es que la mujer explicaba que durante ese tiempo que estuvo con Howard, ella tenía problemas para llegar al orgasmo. Él probó cosas nuevas y se esforzó muchísimo, pero cuando vio que era imposible, que no podía conseguirlo, hiciera lo que hiciera, cambió su mentalidad. Desde ese entonces solo se masturbaba él y, más importante, no permitía que ella lo hiciera. Si la veía, la paraba con rabia porque, como decía, no conseguiría tener un orgasmo de todos modos. Ella creyó que de alguna forma él necesitaba tener el control sobre ella, y si no podía hacer que tuviera un orgasmo, esta era su particular manera. ¿Qué tiene que ver esto con
la locura más grande hecha por millonarios. O sea, ¿qué tiene que ver con la plata? De controlar la situación. Y esto no es todo. Después de un accidente que lo dejó aún peor de lo que estaba, dejó su casa para ir solo de hotel en hotel y solo comía pollo, chocolate y leche, siempre en el mismo orden, tomados de la misma forma. Número... ¿Qué tiene que ver esto? No, pero yo pensé que era como de locuras hechas más grandes por millonarios, pero que tenía que ver algo con, no sé, con el dinero que tienen, no tipo una anécdota. 6. Harry Kendall Zoe. Esta historia tiene una moraleja muy bonita, que es que el dinero no puede salvarte de la locura, pero puede hacer que lleves un traje a medida estando en la cárcel. Harry Kendall fue un hombre destinado a la desgracia que su misma paranoia le trajo. Millonario por herencia, Harry no tenía nada que hacer. Vio en este mundo una vida regalada que quizá no le daba las emociones que él necesitaba. Por eso, entre otras cosas, era famoso por gastar grandes sumas de dinero en cosas ridículas. Sin embargo, su fama no viene de ahí, sino por asesinar a Stanford White por culpa de los celos. Celos es la palabra que más se escucha, es verdad, pero si vemos su historia sabemos que desde hacía muchos años Qué bigote de papu, increíble que en esa época se chamullaba teniendo un bigote de papu. Harry se había obsesionado con ese hombre, atribuyéndole todas las desgracias que le pasaban en la vida. Creía firmemente que White le estaba saboteando desde las sombras. Pero es cierto que lo que le llevó a matarlo fueron los celos. Ese cúmulo de sentimientos explotaron en White en forma de 3 disparos directos a la cara. Para que veáis el poder del dinero, esta fue su celda. A diferencia de las que había allí, él era el único que tenía una buena cama, un traje a medida, y no solo tenía la comida que él quería, sino también vino y champán. El resumen de la historia anterior es que terminó en libertad porque el dinero hace lo que hace, pero tuvo otro incidente más. Uno que tuvo con un chico de 19 años, un botones del Hotel McAlpin. Este chabón tiene 19 años. Confesó después el chico. Harry lo retuvo en su habitación, lo ató, lo desnudó y le pegó con un látigo. Harry intentó huir porque no quería volver a la cárcel y hasta intentó suicidarse cortándose la garganta, pero no lo consiguió y lo arrestaron. Pero de nuevo, no olvidemos que estamos hablando de un millonario, así que sí que es verdad que lo encerraron de nuevo en un psiquiátrico, pero en poco tiempo quedó en libertad porque, entre otras cosas, pagó muchísimo dinero al chico y a su familia. Número 5. Terry Watanabe. En cosa de un año, Terrence Watanabe se gastó 127 millones de dólares en el casino, distribuidos en varios casinos de Iowa y Las Vegas. En un solo día perdió 5 millones. Casi todo ese dinero es parte de una fortuna que había generado él mismo a lo largo de 20 años. Igual, ponele, imagínense lo que hablamos recién. Una persona que tiene 20.000 millones de dólares y se gasta 5 millones en el casino, es como que vos teniendo 20.000 dólares te gastes 5 dólares. Es una locura. Porque 5 dólares no te parece tanto para gastar, ¿entendés? O sea, es como, bueno, ya está, lo gasto, ¿entendés? Pero para eso sí es lo mismo, es la misma percepción del dinero, ¿entendés? O sea, si tenés 20.000 millones de dólares, 5 millones es como vos tener 5 dólares, ponele, para que tenga un ejemplo. O menos, te diría. Bueno, menos o más, depende, ¿no? Pero más o menos, o sea, es algo así. Importación heredada de su familia. El problema está en que estos 127 millones no eran todos suyos, ya que los últimos 15 fueron un crédito que el casino le dio y luego se negó a devolver. A día de hoy, Watanabe se encuentra peleando con ese casino porque quiere culpabilizarlos en parte de esas pérdidas que él tuvo. Dijo que el hotel lo estaba acosando continuamente con licores y medicamentos para el dolor de cabeza, con intención de que siguiera jugando, animándole a apostar mientras estaba borracho y aturdido. Es curioso que se haya gastado más de 100 millones y no le importe, pero luego se niega a devolver un crédito de 15 millones. En cualquier caso, con 127 millones gastados, lo convierte en una de las personas que más dinero ha perdido en Las Vegas. Número 4. Robert Clark Graham. Después de ganar millones gracias a la creación de unas lentes laminadas super resistentes, fundó un banco de donación de esperma solo para genios. En principio solo se aceptaría gente que hubiera ganado un premio Nobel, pero luego bajó un poco más el listón y se limitó a que los donantes tuvieran un cociente intelectual alto. You see, man is far from perfect, but he can be improved, and the key to this is to increase the proportion of advantageous genes in the human gene pool. Quizá esto suene de algo si habéis visto la serie Big Bang Theory, porque en uno de los capítulos salió algo parecido. Su misión, su idea era crear una generación mejor, más inteligente, más saludables, más atléticos, casi como si fuera el villano de algún cómic de Marvel. Y el caso es que, pese a como pueda sonar crear un banco de esperma solo para inteligentes, parece ser que le funcionó bastante bien, porque aunque la inteligencia no se hereda al 100%, sí que hay más posibilidades. Es un buen concepto, creo yo. De hecho, se hereda entre un 20 y un 23% la estructura cerebral. Luego el resto depende de cada persona, porque esto es como tener el rabo enorme, que si luego no sabes meterla, no sirve para nada. El seguimiento que hizo con los años le dio como resultado que 217 niños nacieron con esas aptitudes. Por desgracia, la idea se desintegró 2 años después de su muerte. Número 3. Peter Thiel. Si algún día os encontráis peleando contra una Little Sister para que os dé un poco de Adam, no será por culpa de Andrew Ryan, sino de Peter Thiel. El cofundador de PayPal, con una fortuna de más de 3.000 millones de dólares, ha fundado un proyecto que se basa en crear unidades de alojamiento independientes en el mar. En principio, no se hacen en el fondo del mar, sino en plataformas en la superficie. ¿Existe alguna así? Creo que no, ¿no? On accelerating technology. And I'll give you just one sort of financial
example of this, which is that basically Pero mantiene la misma A todo esto, ¿quién va a estas conferencias, boludo? ¿Quién va a estas conferencias? Y las personas que van ahí, ¿realmente quieren comprar algo en el mar? ¿Quiénes son las personas que están en esta conferencia? Pero mantiene la misma idea de estar apartados de la sociedad y de cualquier gobierno para que la gente pueda experimentar, crear o modificar cualquier ámbito que quieran, desde las leyes hasta la economía. Yo solo digo que se empieza con islas y con buenas intenciones, pero luego acabará siendo una ciudad bajo el agua y con gente adicta a la recombinación genética. Número 2. John Hammond ¿Qué? Jr. El que perfeccionó la tecnología del control remoto invirtió más tiempo del que es saludable en intentar comunicarse con los pensamientos. Durante un año y con la ayuda de una supuesta psíquica llamada Eileen Garrett, estuvieron investigando y experimentando diferentes métodos con el fin de comunicarse telepáticamente de alguna forma. Los experimentos en su mayoría se basaban en situar a Garrett dentro de una jaula de Faraday y él transmitiría la supuesta información telepática a través de las ondas electromagnéticas. No hace falta Veo que es clave inventar el control remoto, ¿no creen? O sea, qué locura. decir cuál fue el resultado, pero aún así Hammond insistía en que los experimentos fallaron porque Garrett, su ayudante, la estaba dentro de la jaula, aún podía utilizar los sentidos clásicos de percepción y que por ello no podía recibir la información de las ondas. No sé, pero dentro de su cabeza tenía que tener sentido. Número 1. Luis Cabral da Cámara. Luis Carlos de Noronha Cabral da Cámara disfrutó el dinero de su familia, gastó y disfrutó todo lo que pudo, pero de alguna forma la felicidad se le escapaba. Nunca se enamoró, no tenía descendencia, tenía muy pocos amigos a los que en el fondo no consideraba como tal, y no tenía ninguna conexión con su familia, un hombre solitario al extremo, y se sintió siempre en cierta manera abandonado. Por eso no es de extrañar que su vida fuera emborracharse, cazar y dar vueltas a ninguna parte con la moto. Al final, cuando murió después de un coma etílico, se supo que había hecho con su herencia. Resulta que al escribir su testamento y decidir a quién dejar su herencia, se limitó a coger la guía telefónica y apuntó 70 nombres al azar. Claro, luego estas personas, No, épico. cuando recibían la llamada de que habían recibido la herencia de un millonario, no se lo podían creer, menos aún cuando se les contó que había sido completamente al azar. El notario que lo hizo se lo preguntó varias veces si estaba seguro, quería asegurarse de que no estaba loco, lo que se entiende por la confusión del momento. Lo hizo de esta manera porque dejó muy claro que no quería darle nada al Estado, no quería que dieran ese dinero, que como él mismo dijo ya le habían estado robando durante toda su vida, no iba a permitir que le robaran también en su muerte. Es muy buena esa. De toque, vamos, muy bueno. Este sí estuvo bueno.